Bien, en este vídeo vamos a explicar la derivación numérica de tipo interpolatorio. Bien, esto consiste en, de una función f de x, hallar una fórmula para determinar la derivada késima de una abscisa determinada, conociendo tan solo un soporte de puntos, que serían, por ejemplo, S1, S2, pues hasta Sn, n puntos, y sus respectivos valores, f1, f2, pues f de j, etcétera, hasta pues f de n. Bien, teniendo estas abscisas, lo primero que hay que hacer es seleccionar m abscisas, teniendo en cuenta que si aquí está la abscisa determinada que queremos calcular, pues las m abscisas son las más cercanas. Y lo segundo que tendríamos que hacer sería calcular el polinomio interpolador que tiene como soporte estas m abscisas que hemos seleccionado. Pues en este caso sería una cosa, por ejemplo, así, ¿no? Esto sería el polinomio interpolador. Bien, ahora, el siguiente paso. Una vez tenemos el polinomio interpolador p de x, lo que tenemos que hacer ahora es derivar k veces el polinomio interpolador, de modo que obtendríamos la derivada késima del polinomio interpolador. Y lo último que tenemos que hacer es básicamente decir que la derivada késima de la función en x asterisco se aproxima al valor que tiene el polinomio interpolador en la derivada késima en la abscisa determinada que hemos escogido. Así, estos cuatro pasos se resumen básicamente en lo que se conoce como la fórmula interpoladora de Lagrange, que no es más que decir que si la función f de x se aproxima al polinomio interpolador f, o sea, p de x, pues entonces la derivada késima de la función en x asterisco, que es la abscisa determinada que hemos escogido, se aproximará a la derivada késima del polinomio interpolador en x asterisco, que de nuevo es la abscisa determinada que queremos. Así queda esta fórmula que tenemos aquí resumida. Y es importante destacar que a esto la derivada LJ, la derivada késima de LJ, se la llama CJ, que sería pues un coeficiente en la función. Por ejemplo, así nos quedaría un ejemplo de función de fórmula de derivación sería este siguiente. En un soporte conocido S1, S2 y S3, que tiene sus respectivos valores F1, F2 y F3, pues la fórmula quedaría más o menos así. Que la derivada, pues por ejemplo, primera de x sería igual a el valor de la primera abscisa por el coeficiente 1 más el valor de la segunda por el coeficiente 2 más el valor de la tercera por el coeficiente 3. Y ya estaría. Bien, ahora veámoslo en un ejemplo concreto. Vale, apartado A del ejercicio. Obtener la fórmula de tipo interpolatorio que aproxime la derivada de x asterisco sobre el soporte S1, S2, S3, siendo h un valor real no nulo. Y en el apartado B, pues esta fórmula que hemos obtenido en A, usarla para aproximar el valor de la primera derivada de la función f de x igual a e menos x en la abscisa x asterisco igual a 0. Y con pasos en los que damos al valor h primero 10 elevado a menos 1, luego 10 elevado a menos 2 y así hasta 10 elevado a menos 10. Muy bien, pues vamos a empezar. Bueno, primero de todo, vamos a repasar que la fórmula de Lagrange, como sabemos ya, pues consiste en, a partir de n abscisas, hallar un polinomio interpolador que va a tener grado n-1, es decir, si tengo 4 abscisas, pues va a ser de grado 3 o menor. Y se responde a la siguiente fórmula. Vale, este LJX, que es un polinomio que se anula en todos los puntos menos en la abscisa J, se halla de esta forma. Bien, vale, ahora, teniendo en cuenta que nuestro soporte es este que tenemos aquí,
vamos a hallar el polinomio L1x, después vamos a hallar el L2 de x y luego vamos a hallar el L3 de x. Bueno, pues aquí tenemos, pues, cuando j vale 1, ¿no? Por eso es L1, pues sería la siguiente forma, cuando L vale 2 y cuando j vale 3, pues sería de esta forma. Bien, ahora vamos a calcular la derivada de este polinomio en la abscisa x asterisco. Bueno, pues si sustituimos aquí los valores de S2, ¿no? Que sería todo esto, S1, S2, S1 y S3, pues al operar llegamos a esto, ¿no? Y si lo derivas, aparece esto, y de nuevo operando y sacando factor común, llegamos a esta expresión. Hacemos exactamente lo mismo en la derivada de L2 en la abscisa x asterisco y obtenemos esta expresión. Y de nuevo en la derivada de L3 en la abscisa x asterisco se obtiene esta de aquí. Vale, pues ahora solo nos queda decir que, teniendo en cuenta, repasemos que antes hemos deducido en la explicación anterior que la derivada késima de la abscisa x asterisco se va a aproximar a la derivada késima del polinomio interpolador en esta abscisa x asterisco, y esto a su vez es igual al sumatorio desde j igual a 1 hasta n por el valor de cada abscisa multiplicado por la derivada de LJ en este así. Bien, pues esto sustituyendo obtenemos esto que tenemos aquí. Y esto sería el valor F1, el valor de F2 y el valor de F3. Y esto sería C1, C2 y C3, que a su vez pues sería la derivada késima de L1, la derivada de L2 y la derivada de L3. Y de nuevo, operando aún más, pues llegamos a que la solución es esta, que sería nuestra fórmula interpoladora en este caso. Bien, ahora vamos con el apartado B. Vale. Esta es nuestra fórmula. Y de nuevo nos decía en el problema que tenemos x asterisco va a valer 0 ahora y la función va a ser e elevado a menos x. Vamos a darnos cuenta de que si la derivada de e elevado a menos x es menos e menos x, cuando la derivada vale 0, que es lo que nos dicen, esto va a ser igual a menos 1, que es el valor exacto que va a tener la derivada. Esto solo vamos a tenerlo en cuenta, ¿bien? Ahora, al sustituir x0 en la fórmula que hemos hallado antes, llegamos a esta expresión. Y, de nuevo, dando a h valores 10 menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 menos 3, 10 menos 10, así sucesivamente vamos, llegamos a esta tabla. ¿Qué es importante destacar? Que vemos aquí que cuando h vale 0 menos 1, el valor aproximado es bastante cercano al exacto que teníamos aquí. Y cuanto más bajamos la h, pues más se acerca. Sin embargo, llega un momento en el que de repente se vuelve a descuadrar todo y empieza a haber error. Esto quiere decir que si disminuimos la h demasiado, obtenemos un error y se aleja de la exactitud que había antes. Así que espero que hayáis entendido ahora cómo se hace la derivación interpolinómica y hasta aquí el vídeo.